Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Franco Ulloa de Argentina, Bahía Blanca, y es un gusto para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y nuestra cita se encuentra en Génesis 44, versículo 18 al 34. Entonces Judá se acercó a José para decirle: mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre lo quiere muchísimo porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. El versículo 30 hace un ruego acá y le dice: si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, y no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Si no te lo devuelvo, le dije, Padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida, por eso permite usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. El escenario estaba preparado, se había alzado el telón y la obra iba a empezar de inmediato. El sueño original de José requería un plan bien definido. 11 hermanos que tenían que ir a Egipto, y como Dios quería hacer de aquellos hombres el cimiento de una nación, sus corazones necesitaba cambiar. Que en este día, en esta hora, podamos decirle: Señor, cambia también mi corazón. Había al menos 2 pecados en el pasado de ellos a los que debían enfrentarse: la crueldad hacia su hermano y el haber mentido a su padre. Los años transcurridos no habían borrado ni el pecado ni la necesidad de reconciliación y perdón. Porque, sabes, querido, el tiempo no elimina la culpa. El tiempo no elimina la culpa. Jesús, el Hijo de Dios, siendo más sublime que los mismos cielos, se despojó de todo y, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ocupó nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Y, sabes, Él cargó con todos nuestros pecados, cargó con toda nuestra culpa. No sé qué hay en tu vida, pero, querido, vení a Jesús. Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque, querido, cuando está Jesús en la vida, Él hace todo nuevo. Cuando Jesús está en el hogar, Él hace todo nuevo. Vos sabés de que pensaba en esta situación, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Bueno, quisiera compartir solamente con ustedes tres cosas que habían muchas personas implicadas en el cumplimiento del sueño de José, y también varios lugares, pasó por varios lugares, pero vamos a considerar solo 3. En primer lugar, a Jacob, un hombre sumamente lento para aprender. El corazón del anciano aún manifestaba las mismas debilidades a pesar de sus muchos años de caminar con Dios. Cuando le dijeron que José había muerto, transfirió una doble porción de afecto a Benjamín, el segundo hijo de Raquel, su esposa favorita. No había aprendido de sus errores pasados. A pesar de los celos que pudiera tener con sus otros hijos, él continuaba tratándolo de forma diferente. A Jacob le cegaba su dolor y sus problemas personales. No estaba dispuesto a considerar la posibilidad de que el Señor estuviera obrando en medio de las dificultades de la vida. Dios le estaba haciendo pasar por algunas pruebas finales que tenía que afrontar. ¿Podía fiarse de sus hijos? Y más importante aún, ¿podía fiarse de Dios? Bueno, la hambruna iba avanzando, los víveres que habían traído de Egipto se estaban terminando rápidamente y Jacob se vio obligado a confiar en Dios. Pero había que tomar una decisión. Entonces Judá le hizo a su padre una promesa personal: yo te respondo por él, a mí me vas a pedir cuenta. Bueno, Jacob dio permiso para que llevaran consigo a Benjamín, le gustase o no. Su hijo favorito iba ahora camino con aquellos rudos, independientes y en ocasiones malvados hermanastros suyos. Como la mayoría de nosotros, Jacob
el anciano le encomendó al Señor el asunto porque no le quedaba otra alternativa. Bueno, no solo está Jacob, sino también está Judá, el hombre que aprendió a confesar. Judá actuó como cabecilla en el primer acto de la vida de José. Rubén había sugerido que arrojaran a este en la cisterna, ¿te acordás? Con la esperanza de poderlo liberar más tarde. Pero Judá tuvo un plan más siniestro. Dice, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? No, vamos, venid, vendámosle a los ismaelitas. Los otros hermanos también aceptaron la sugerencia y vendieron a José en lugar de matarlo. Venderlo como esclavo a aquellos mercaderes era casi peor que la muerte. En su mente Judá estaba considerando la ganancia. Y Judá no solo era cruel, sino también inmoral. La Biblia hace un extenso relato de sus relaciones sexuales con una mujer que, según él pensaba, era una prostituta, pero resultó ser su nuera. Está en Génesis capítulo 38, por si lo querés buscar y leerlo más atentamente. Ahí tenemos a un hombre con un pasado infame que incluía tantos pecados secretos como conocidos, y al cual había que confrontar y hacer que se viese tal como era en la presencia de Dios. Dios había estado obrando en el engañoso corazón de Judá, y años antes, cuando instigó la venta del hijo favorito de su padre, los celos le dominaban. Pero ahora le vemos convertirse en el garante del segundo hijo predilecto de Jacob. Por fin, iba a descubrir lo que había en realidad en los corazones de sus hermanos. ¿Dejaría que Benjamín se convirtiera en esclavo, como habían hecho con él años atrás? ¿Podría ahora confiar en ellos? Entonces fue cuando Judá tuvo su momento más brillante. ¿Sabes? Martín Lutero decía que ojalá pudiera llegar a orar a Dios, como aquel rogó a su hermano José. Judá, tratando torpemente de encontrar las palabras, expresó: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos vamos a justificar? Bueno, acá tenemos uno de los discursos más emotivos y sinceros que hay en la Biblia. Judá habló a José acerca de Jacob. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven. ¿Sabes? Judá se encontraba delante del hermano que, a sugerencia suya, habían vendido como esclavo. Sin embargo, ahora él mismo se ofrecía para ser esclavo en lugar de Benjamín. El hombre que en otro tiempo deseó que su hermano fuese esclavo en Egipto, se presentaba como voluntario para hacerlo él también. Judá había cambiado. No era el mismo hombre rudo de 22 años atrás. Ahora se podía confiar en él, puesto que había defendido a Benjamín, reconocido su pecado y mostrando su disposición a dar su vida por el hijo favorito de su padre. De modo que Dios había movido de manera poderosa los corazones de dos hombres, Jacob y su hijo Judá. Pero falta uno. No solo está Jacob y Judá, sino también está José, el hombre que aprendió que Dios nunca se equivoca. Bueno, tras el elocuente ruego de Judá, José no pudo contenerse más, y pidió que todos los egipcios salieran de la sala a fin de darse a conocer a sus hermanos. Sus hermanos estaban turbados, estaban temerosos. Y ahí lo tenemos, envuelto en un abrazo con Benjamín. Después acude al abrazo de Rubén y sí, también de Judá. Sus hermanos, oyéndole hablar en su propia lengua, recuerdan el pasado. La escena resulta demasiado delicada para reconstruirla. Estaban temerosos. Pero José pone paz y le dice que no tengan miedo, que no estén tristes y que Dios lo había puesto ahí. El Señor había estado con él tanto en la cisterna como en la casa de Potifar, como en la cárcel, como también en el carruaje. El Señor le había sostenido del mismo modo en su humillación y en su exaltación. Todos nosotros seguramente hemos tenido alguna experiencia que considerábamos de poca importancia, allá lejos, pero que en realidad influyeron mucho más adelante. ¿Cuánto más orar, o interceder como Judá? Por alguna persona, por alguien que se te acercó, por alguien que te hizo daño, o por alguien que se te viene a la mente ahora, en este momento. Bueno, ¿sabes? Como la crema, José ascendió hasta la cima. Querido, Dios nos ayude entonces a no ser como Jacob, sumamente lento para aprender. Que podamos ser hoy un Judá que aprendió a confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Dios nos ayude entonces a no ser como Jacob, lento, que podamos ser hoy como Judá, que aprendió a confesar, pero lo más importante, a ser como José, el hombre, que aprendió que Dios nunca
querido, nunca, nunca se equivoca. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.